Hola, hola, bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast Hagamos Sonreír a Dios. Un podcast para mamás que son profesionales, que trabajan o tienen empresa y sueñan con crear una vida auténtica, esa en la que pueden dejar huella en sus familias y en el mundo. En este episodio voy a abrir mi corazón. Quiero realmente poder contarte un poquito de mi historia. El tema específico del que quiero hablarte en este episodio es sobre cómo es posible equilibrar entre la vida profesional, la vida laboral y por supuesto esa vida familiar, tu maternidad, algo que amas y que sé que valoras muchísimo. Y bueno, para contarte o para mostrarte cómo lo hago, cómo he ido conquistando ese balance, quiero hablarte un poquito de mi historia y empezar con una pregunta que quizá te va a sonar como extraña y vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con equilibrar o balancear lo laboral y lo personal? Pero dame chance que voy a ir poquito a poco mostrándote cómo es que yo lo he hecho y te lo quiero compartir a través de mi historia. Quiero empezar preguntándote si alguna vez en tu vida te has sentido rota, como si algo te faltara, como si hubiese algo mal en ti, como si no fueras importante. Si eres como yo, es posible que alguna vez hayas sentido esto y quiero contarte, en mi caso particular, yo llegué a sentirme de esa manera. Yo soy la hija de una mamá que tuvo que trabajar muchísimo tiempo, pasaba tardes sola en casa porque mi mamá tenía que salir a trabajar para darnos el estudio a mi hermano y a mí. Y digamos que su ausencia, y esto lo entiendo mucho tiempo después, su ausencia fue un dardo a mi identidad, porque cuando ella salía de casa, lo que mi mente de niña decía era, yo no soy tan importante porque ella prefiere ir a trabajar que quedarse conmigo. El trabajo es más importante. Fue lo que fue concluyendo mi mente de niña, ¿no? Y me lo traje a la adultez de manera inconsciente, por supuesto, pero ahí estaba. Pero también su ausencia me volvió el blanco de los dardos del mundo. Cuando mi mamá se ausenta, obviamente se crea como una brecha entre nosotras y yo quedé más expuesta. Y bueno, yo durante un tiempo largo, creo que esto lo he contado en otros espacios, por un tiempo largo en mi niñez, fui víctima de bullying y fui rechazada, fui humillada, empujada, escupida. Bueno, me hicieron muchísimas cosas dolorosas que viví en esa etapa de mi vida, entre la infancia y la adolescencia, por causa del bullying en el colegio. Y creo que entre las ofensas y todo el daño que me hicieron los niños y la ausencia de mi mamá, yo crecí creyendo que yo no era importante. Yo crecí creyendo que no era valiosa. No sé cuál es tu historia, pero quizá hay experiencias que has vivido que han hecho que tú no consideres que eres una persona valiosa o importante. Pero me pasó algo más, y es que yo crecí también convencida de que si yo quería ser importante tenía que ser como mi mamá. Y durante mucho tiempo que quise ser como ella, pero ser como mi mamá era muy difícil, sobre todo para una niña que pensaba que ella no era nadie. Entonces, ser mi mamá era muy ambicioso, porque mamá era una mujer fuerte, valiente, trabajadora, esforzada, y yo no tenía las características. Entonces, como que fue más fácil ser papá, que papá era una persona más dócil, más amorosa, más tierna, más tranquila, más sosegado, más intelectual, más poeta. Entonces yo empecé a convertirme en mi papá. Y fue como la salida que encontró esa niña. Y durante mucho tiempo en mi adolescencia también fui ese niño adolescente. Y bueno, digamos que llega un punto en mi vida, a mis 32 años, quedo embarazada y ya como que ser mi papá no se sentía tan correcto, como que empecé a sentirme incómoda en mi personalidad, empecé a sentirme incómoda en mi piel y empiezo a trabajar muy duro para convertirme en mi mamá. Y entonces ahí empiezo un proceso de desarrollo y de crecimiento muy fuerte, muy intenso, además hermoso, porque empiezo a convertirme en esa mujer aguerrida, valiente, y de hecho es cuando lanzo mi marca personal, cuando empiezo a independizarme económicamente, cuando me decido
a convertirme en esa profesional exitosa y lo logro. Finalmente, hace 2 años logré incluso llegar a ser mejor que mi mamá en las ventas, cerraba ventas de altísimo valor y estaba repitiendo su historia. Y así y en ese punto, cuando me doy cuenta de que estoy convirtiéndome no solamente en esa mujer exitosa, sino también en esa mamá ausente, ahí decido hacer un pare y lo dejo todo. Dejo mi negocio, hago una pausa, suelto la marca personal, suelto el servicio. Decidí hacerlo para convertirme en una mamá casi 24/7. Y desde ese momento te confieso que empecé a debatirme entre si debía ser mamá o si debía ser empresaria, como si tuviera que ser una de las dos cosas, como si fuera imposible digamos, moverme en esas dos esferas, y estaba convencida de que tenía que elegir una de las dos. Poco a poco, en procesos de sanidad, recibiendo acompañamiento, con mucha oración también, me di cuenta que me estaba como encarcelando, como que yo misma me estaba colocando una soga al cuello, como que yo misma me estaba limitando, porque creía que tenía que ser una cosa o la otra. Digamos que ahí hay un punto de giro en el que comienzo a entender que no tengo que ser ni una cosa ni la otra, que es cuando empiezo ese proceso de sanidad. En realidad soy libre de elegir que en algunos momentos voy a ser mamá, y en otros momentos voy a ser la empresaria, en otros momentos voy a ser la esposa, en otros momentos voy a ser la amiga. Te cuento esto para regalarte tres herramientas o 3 recursos, 3 insights que finalmente me ayudaron a comprender cómo es que yo he podido construir ese balance, ¿verdad? Entonces, primero quiero decirte que, y esto fue muy importante para mí, no hay nada de malo en ti. No hay nada de malo en quién eres. Simplemente, como viviste un abandono en tu historia de vida, o quizá un rechazo, una humillación, no sé, tú creíste que tenías que ser alguien en específico para poder recibir amor y aprobación por parte de otras personas. Y eso es lo que hace que muchas veces, cuando estás siendo la mamá 100, te sientas mal porque sientes que alguien te está desaprobando el que no estés desarrollándote como empresaria. O es lo que hace que cuando estás siendo 100% empresaria, te sientes como mal porque alguien te está desaprobando porque no estás siendo la mamá 100. Entonces tú quieres ser una cosa o la otra para poder recibir la aprobación de los dos equipos, y como que te sientes mal de dedicarte a una de las dos cosas. Y ahí es cuando nos empezamos a encarcelar. Por eso, en este primer punto, lo que quiero decirte es: puedes sentirte tranquila y libre de ser empresaria, y no tienes por qué cargarte con las señalaciones del mundo. Van a haber personas que van a estar de acuerdo y van a haber personas que van a estar en desacuerdo, pero aquí lo importante es tú qué quieres para ti. Y cuando yo entendí que lo más importante era qué quería yo para mí, qué quería Dios para mí, empecé a sentirme cómoda eligiendo ser mamá y empresaria al mismo tiempo. Lo segundo que te quiero regalar es que, si estás viendo este podcast, quizás es porque es el momento de reconstruirte y de juntar todas las piezas de esa identidad que se rompió, y hacerlo teniendo en cuenta que lo puedes hacer con tus recursos y tus dones. En la Biblia encontramos a la mujer de Proverbios, una mujer que trabajaba, pero que también era una madre que estaba allí para sus hijos. Entonces, sí es posible. Dios nos ha dado los recursos, y yo quiero que hoy sepas que sí es posible ser mamá y cumplir con tus sueños profesionales y empresariales. Y tercero, quiero compartirte que en ese proceso de construirte, de diseñar esa versión tuya propia, personal, recuerda que no eres ni tu papá ni tu mamá, pero que sí puedes tomar lo mejor de ellos y dejar atrás aquello que no quieres repetir en tu historia. Toma la valentía de mamá, toma quizá la sabiduría de papá, esa parte más poderosa de cada uno de ellos, y llévatela a tu versión, y lo que no quieres repetir, simplemente déjalo atrás. Al final, lo que quiero decirte con esto, mi querida mamá, esposa, empresaria, empleada que estás quizá en una empresa trabajando, sí puedes disfrutar
sí puedes disfrutar y vivir en plenitud en cada una de estas áreas. Pero el secreto no está en una agenda perfecta, en donde tienes todo controlado para estar en la vida de cada una de ellos o desempeñarte en cada una de estas áreas. El secreto para lograr ese equilibrio es sentirte tranquila, sentirte a gusto contigo misma cuando estás en tu rol de empresaria y cuando estás en tu rol de mamá. Y liberarte de la culpa y la necesidad de aprobación de otros para que puedas sentirte libre y plena cuando estás en cada uno de tus roles. Yo espero de todo corazón que este episodio haya traído refrigerio y dirección, quizás respuestas a tu vida, y que hoy puedas hacer sonreír a Dios recordando que eres libre de ser mamá y empresaria al mismo tiempo.